Hay varias especialidades, la que va a dar ahora justamente es una de las especialidades, y después también, bueno, el tema griego, que eso va a ser muy bonito. Si con 2 o 3 versículos nos estuvimos complicando la vida, cuando veamos griego vamos a profundizar un poquito más. Que Dios les continúe bendiciendo, estamos para servirle, cualquier cosa me llaman, les puede dar mi teléfono a todos, mi mail a todos, que todos me pueden preguntar, ahí en los recibos tienen la mail también. No solo en esto, sino de repente en culto o en personas jurídicas que necesiten apoyo, estamos para servirle. Que Dios les continúe bendiciendo. Daniel. Ya me está diciendo de cosas demás. Sí. Bien, así que gracias por la disposición que tienen, ¿eh? Es muy importante, aparte se ve lo que hay dentro de su corazón, el deseo de prepararse, de entrenarse. La Biblia nos anima, ¿no?, a entrenarnos. Pablo le dice a Timoteo que se prepare, que se entrene, ¿sí?, para ser un buen obrero y saber trazar la palabra de Dios. Así que bien. Y en esta primer clase vamos a estar hablando sobre un tema de redención. Bien, ¿por qué se elige redención? ¿No es cierto? Supongamos, usted habla la palabra de Dios a una persona y esa persona se convierte hoy. Bien, entonces se convierte hoy, acepta al Señor. ¿Y cuál sería la primera enseñanza que usted tendría que darle, bíblicamente? ¿Qué es lo primero que hay que enseñar? Porque la Biblia nos trae un orden. Dios, cuando nos trajo la palabra de Dios, o el Espíritu Santo cuando la inspiró, también da un orden, ¿sí? Y nosotros vemos en el ministerio del apóstol Pablo cómo él mantenía ese orden para enseñar qué es lo primero que tengo que enseñar, qué es lo segundo, qué es lo tercero. El Espíritu Santo se encargó de poder armar, ¿sí?, y ordenar para que nosotros podamos también hacerlo conforme a lo que Él nos dejó, porque es lo más conveniente y aparte es lo más práctico. La palabra de Dios lo que tiene que es algo práctico. Entonces el Espíritu Santo se encarga de mostrarnos qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero. Sí, tenemos un caso, fíjense que allí en el capítulo 5 del libro de Hebreo, donde el apóstol Pablo le dice a los hebreos: debiendo ya ser maestro, tenéis necesidad de nuevo de leche y no de alimento sólido, porque el alimento sólido... Exactamente, entonces encontramos que hay distintos tipos de alimento, hay leche y alimento sólido. O sea, eso nos da a entender que hay algo que va primero y algo que va segundo, ¿no es cierto? Hay un orden. O sea, la Biblia, Dios lo que busca es que yo pueda edificar correctamente a la persona que está Dios trayendo a la iglesia. Bien, si tuviéramos que decidir o pensar o ver cuál sería la primera enseñanza que nos muestra la palabra de Dios que yo tengo que dar a la persona que se convierte. A veces podemos decir fe, santidad, pero eso es nuestra opinión. Nosotros tenemos que ver qué dice la palabra. Miren, para poder ir viendo, vamos a ir allí al libro de Corintios, al capítulo 15, primer libro de Corintios, capítulo 15, y vamos a ir viendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Sí, miren. Capítulo 15, versículo 1. Dice así la palabra, miren. Además, os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Versículo 3. Porque, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí. La palabra en el griego, dice así, en el griego original diría así. Vamos a leer el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo primero, ¿sí?
Bien, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bien, ¿qué dice el apóstol o qué dice el Espíritu Santo a través del apóstol? Primeramente os he enseñado lo primero. Es interesante que en el versículo 1 dice que predicó primero y después enseñó, ¿sí? ¿Cuándo predicamos? La predicación viene cuando la persona no conoce al Señor. Cuando la persona todavía no sabe nada de Cristo, lo que hago es predicarle a Cristo. Después de haberle predicado a Cristo, haberlo salvado, sabemos que es una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo. Ellos eran inconversos. Después que ellos creyeron, fíjense que Pablo ya no les predica, sino que les enseña. ¿Pero qué les enseña? Lo primero, dice, lo que yo recibí, lo que a mí me enseñó Dios. ¿Sí? Recuerden que el apóstol Pablo recibió el Evangelio por revelación. Hubo revelaciones, hubo cosas que el apóstol Pablo tuvo directamente de Dios. Y entre esas, sabía que la primera enseñanza sería lo que él dice: crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Eso, todo ese evento, la Biblia también le llama redención. Es la primera enseñanza que yo tengo que entender, es la primera enseñanza que yo tengo que dar para después poder edificar sobre esa base. La Biblia dice que Cristo Jesús es la piedra, la base, donde nosotros vamos edificando, pero no tiramos fundamento sobre su fundamento como a nosotros nos parece, sino que tiramos fundamento conforme a lo que la Escritura nos va diciendo. Y aquí el Espíritu Santo, o la palabra, nos muestra que lo primero, después de haber aceptado a Cristo, lo que tengo que enseñar es redención. Por eso necesitamos en este mediodía ver y entender lo que es redención, ¿sí? Lo que es redención. ¿Por qué? Porque la base del Evangelio, la base del cristianismo es la redención. De ahí empieza a ser edificado y de ahí parte todas las enseñanzas que vienen después. Fíjense que es tan importante la redención que si usted la llega a entender y usted la llega a enseñar correctamente, la persona que reciba esa enseñanza le va a ser fácil entrar en sanidad, le va a ser fácil entrar en los dones, le va a ser fácil caminar en prosperidad, porque la base para poder entender todo es entender primeramente la redención. Por eso ahora vamos a estar hablando de ese tema. No obstante, si hay alguna pregunta sobre la marcha, me gustaría que me la hagan, ¿sí? Bien, entonces vamos a entrar en ese tema para poder enseñarlo primero. Cuando nosotros hablamos de redención, sabemos que estamos hablando de pagar un precio, de alguien que paga un precio para liberar a otra persona. Pero forzosamente tenemos que ir al libro de Génesis. Allí en el capítulo 3 nosotros encontramos la caída del hombre, la caída de la humanidad, ¿sí? Allí en el capítulo 3 de Génesis nosotros vemos el momento en que el hombre, ¿sí? Bien, pero antes de poder entrar a la caída, yo necesito explicar algo más, ¿sí? Por ejemplo, les hago una pregunta, igual después la vamos a responder. ¿Usted cree que Dios podía perdonar antes de que Cristo venga? Piense, no me responda. ¿Podía Dios perdonar a alguien si quería? ¿Podía haber perdón? Bien, entonces todas estas preguntas son muy importantes. Antes de entrar en la redención, antes de entrar a explicar, nosotros necesitamos entender algunas cosas de Dios. Dios, sí, se revela en su palabra y Él nos muestra a nosotros quién es. Nosotros conocemos a Dios porque Él se revela a través de su palabra. Bien, la Biblia nos muestra de que Dios tiene una serie de atributos. Tiene atributos de poder y tiene atributos de persona, de personalidad. La Biblia nos muestra los atributos de poder de Dios, de lo que Él puede hacer, y también la Biblia nos muestra los atributos de persona, de personalidad. Bien, cuando nosotros hablamos de atributos de poder, tenemos que recordar que Dios se revela como omnisciente.
quiere decir que Él sabe todas las cosas. Ese es un atributo de poder. Él es omnipresente, o sea que Él tiene la capacidad de estar en todos lados al mismo tiempo. Es omnipresente. Y Él es omnipotente, o sea que Él todo lo puede. Esos son atributos de poder que revela a Dios de lo que Él tiene en su capacidad. Pero también la Biblia, o Dios, revela su persona, lo que Él es, sí, en sí mismo. Esos serían atributos de persona, de lo que Él es. Y es muy importante yo conocer los atributos de Dios para poder saber por qué Él se tuvo que mover de esa forma. ¿Por qué Dios tuvo que trazar ese plan? Porque entendiendo los atributos de Dios, entendiendo a Dios, yo puedo entender el plan de redención, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de atributos, de persona, de lo que Él es, la Biblia, por ejemplo, nos dice que Dios no tiene amor, que Él es amor. Fíjense que la Biblia no dice Dios tiene amor, Dios es amor, o sea que Él es en sí mismo amor. Si usted quiere, puede anotarlo en una hojita y vemos que Él es amor. ¿Se acuerda tal vez algún atributo más que Dios dice que Él es? Sanador no sería un atributo. Él sana. Luz. Está bien, pero no es un atributo de personalidad, sino que es un atributo de capacidad. Redentor, ¿sí? Redentor no sería un atributo, sino que es una acción de comprar. Por ejemplo, ¿Él es santo? Sí. Entonces podemos decir que Él no tiene santidad, sino que Él es santo. Bien. Él es santo. ¿Cuántas veces dice la Biblia? Hasta tres veces santo. Dice santo, santo, santo. O sea que Él es amor. Él es santo también. ¿Sí? El fuego consumidor también. También, pero no es un atributo. Es una acción de lo que Él es. Fíjense, también la Biblia dice que Él es justo. ¿Sí? O sea que sería un atributo de Dios. Justo. Fiel. Muy bien el pastor que dijo. Bien, justo. ¿Qué quiere decir que Él es? Bueno, vamos a ver los atributos y vamos a tratar de explicarlo un poquito. Él es fiel. Bien. Entonces ya tenemos que Dios es amor. Dios es santo. Dios es justo. Dios es fiel. Jesús dijo que hay uno solo bueno. Y ese es. O sea que Dios es en sí mismo bueno. Y también la Biblia dice que Él es verdad. ¿Sí? Que Él es verdad. Verdad. Y vida, por supuesto. Pero en sus atributos de personalidad, quiere decir que Él es así y no puede cambiar. Si Dios cambiaría y reaccionaría o obraría de otra forma que no fuese conforme a estos atributos, entonces Dios sería un mentiroso. Entonces yo tengo que saber que estos atributos son los que Dios revela. ¿Sí? También podemos poner misericordia, Él es misericordioso, que va junto con el amor. ¿Sí? Bien. La palabra amor sabemos que es la capacidad de dar sin pensar en sí mismo, y misericordia es la capacidad de ayudar a alguien en la miseria. Eso quiere decir misericordia. La acción de Dios de ayudar a alguien estando en la miseria. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, ¿Dios es amor? Sí. ¿Dios es santo? ¿Qué quiere decir que es santo? La palabra santo significa esto, que apartado del mal. Sí, esa es una parte, es verdad. Pero santo quiere decir esto, que no importa de dónde yo lo mire, no importa de cómo yo lo mire,
Dios está apartado del mal en el sentido de que Él es perfecto. De donde yo lo mire, yo no voy a encontrar imperfección en Dios. Él no tiene relación con la maldad. Él no tiene relación con la imperfección. Él es totalmente santo, perfecto, ¿sí? No tiene variación, no tiene... Por eso cuando Él habla, Él dice la verdad. Bien, entonces Él es amor, Él es santo, sí. Él es justo, sí. ¿Qué quiere decir justo? Normalmente, cuando se simboliza o se representa la justicia, hay una balancita, ¿sí? Hay una balanza donde todo es un equilibrio. ¿Dios es el juez del universo? Sí. ¿Y cómo rige el universo? Con justicia. Lo que está diciendo es que Dios nunca va a hacer una diferencia, ¿sí? Sino que va a hacer todo como tiene que ser. Como tiene que ser. Dios tiene que respetar sus propias leyes. Sí. Muchas veces podemos llegar a pensar, yo he escuchado eso, que Dios, como es Dios y es soberano, Él si quiere puede ir por arriba de su palabra. No, mentira. Dios tiene que respetar, porque es justo, su propia ley. Porque si no respetara su propia ley, entonces Él sería un corrupto. Sería un Dios corrupto, un Dios mentiroso. Entonces Dios está obligado a respetar lo que Él dice. Si Dios habla, Dios no puede pasar por alto, ni puede borrar con el codo lo que escribió con la mano. Cuando Dios habla, Dios se ata a lo que Él dice. Eso significa que es justo, que Él tiene que respetar sus propias leyes. ¿Sí? Bien. ¿Él es fiel? Bien. ¿Qué entendemos por fidelidad? Que no importa lo que pase, lo que Él dice, lo que Él promete, se cumple. Se cumple. Él es fiel a lo que Él dice. Él es fiel, pero a lo que Él habla, a lo que Él dice. Si hay una promesa, si hay un compromiso, aunque Dios tenga que perder, suponiendo, Él lo va a cumplir. Porque Él es fiel. Bien. También sabemos que Él es bueno. ¿Qué quiere decir que Él es bueno? Alguien es tentado. La palabra tentar en griego es la palabra peirá. La palabra peirá se traduce como tentar o probar. ¿Sí? Podríamos decir así también. Cuando uno es probado, no diga que es probado por Dios. Porque Dios no prueba ni puede probar a nadie. Porque todo don perfecto, toda cosa buena, toda buena dádiva viene del Padre de las luces, en el cual no hay tiniebla ni variación. Exacto. Dice que Dios es bueno y no puede venir el mal. Pero sí puede venir el juicio. Entonces ahora vamos a ir viendo cómo se combina eso. ¿No es cierto? Entonces, nosotros, para entender la redención, tenemos que entender un poquito cómo es Dios en su personalidad, en su atributo. ¿Sí? Entonces, Dios es amor, Dios es amor. Dios es santo, es perfecto. Dios es justo, Él es juez. Dios es fiel porque Él cumple lo que promete. Dios es bueno, porque siempre de Dios sale lo... Y Dios es verdad. No voy a encontrar variación en Dios. Bien, desde esta perspectiva, tenemos que ahora analizar un poquito la situación del hombre y de la mujer. Cuando Dios hace al hombre y a la mujer, ¿sí? El propósito de Dios era su amor, su santidad, su justicia, su fidelidad, lo bueno que Él era y la verdad dada al hombre y a la mujer que crea en el planeta. Y dice Dios que después de haber hecho al hombre y a la mujer, vio que todo lo que había hecho era bueno. Y bueno en gran manera. Después de haber creado al hombre y a la mujer, recién dice Dios que lo que vio era bueno y bueno en gran manera. ¿Qué hacía bueno en gran manera la creación de Dios?
el hombre y la mujer. Y dijo Dios, ¿sí? Y Dios, dice la Biblia allí en el capítulo 1, vamos a verlo, que dio autoridad al hombre y a la mujer. Miren, capítulo 1, versículo 29, dice así: y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y da semilla, os serán para comer, ¿sí? Y a todas las bestias, y a todas las aves del cielo, a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta, ¿verdad?, será para comer, ¿sí? Y vio Dios que todo lo que había hecho he aquí que era bueno, y en gran manera bueno. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, ¿sí? Bien, también la Biblia dice así, en el capítulo 28, versículo 28, el primer capítulo, del 27, versículo 27, capítulo 1, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Les dio autoridad, ¿sí? Les dio autoridad para regir el planeta. O sea que en el momento en que Dios hace al hombre y a la mujer los dueños del planeta, el título de propiedad del planeta lo recibe ¿quién? El hombre y la mujer. O sea, el hombre y la mujer iban a señorear, ser Dios, iban a regir como Dios en la tierra, bajo la dirección de Dios. Pero los encargados, los que tenían la autoridad, era el hombre y la mujer, ¿sí? Sería algo así como si yo tengo una fábrica, hay un encargado, le digo: mira, yo por un año no voy a estar, tomá la decisión que hay que tomar, quédate vos o dejo a mi hijo. Yo me voy y él queda a cargo de la empresa. Algo así sería. En el capítulo 3 nosotros vemos, ¿sí?, que Satanás ataca rápido al hombre y a la mujer, porque no les dio tiempo ni aún a tener hijos. Fue un ataque muy rápido lo que hizo Satanás sobre el hombre y la mujer. Tenía un plan, ¿sí? El plan era, ¿sí?, sacarlos de la cobertura de Dios. En el capítulo 3 encontramos que dice la Biblia, ¿sí?, pero la serpiente, que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no, mentira, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste, esa mujer que vos me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto
Esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dones de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será sobre tu marido y él se hará señor sobre ti. Y al hombre dijo, fíjense en lo que le dice al hombre. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Fíjense en quién entra la maldición a la tierra. Dios, Satanás o el hombre. El hombre. Dios le dice, ahora la maldición ha entrado sobre la tierra por tu causa. Yo te di la autoridad y fue tu causa. Por eso entró la maldición. Bien, Dios le dijo, el día que comieres de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. ¿Sí? Sabemos que la mujer comió, el hombre comió, y después que el hombre comió, entonces fueron abiertos los ojos. Fíjense que los ojos no se abrieron cuando la mujer comió, sino se abrió cuando el hombre comió también, porque el hombre era la cabeza. La Biblia, el apóstol Pablo dice que la mujer fue engañada, pero el hombre no, el hombre sabía lo que estaba haciendo. Esto nos da que Satanás, o sea que Adán sabía lo que estaba haciendo. Adán sabía que estaba traicionando a Dios y también sabía que en el momento en que obedeciese la voz de Satanás, espiritualmente él se iba a someter a Satanás. Bien, la Biblia dice, el día que comas de esto, ciertamente morirás. Moriendo morirás, dice el original. Bien, ¿cuántas muertes hay? La Biblia nos presenta 3 muertes. La primera muerte es la muerte espiritual, la separación de Dios. La segunda muerte es la muerte física. Y la tercera muerte es la muerte eterna. Son 3 muertes que habla la Biblia. Entonces, Dios había dicho, y Él dijo, el día que comas ciertamente morirás. Dios es justo. Tenía que cumplir lo que Él tenía que cumplir su palabra, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenía que hacer con el hombre? Tenía que morir, destruirlo. Pero el amor de Dios decía que tenía que salvar al hombre. Porque Dios es justo, pero también es amor. Entonces, por un lado, la justicia de Dios reclamaba la muerte del hombre. Pero por otro lado, el amor y la misericordia de Dios reclamaba salvación. O sea que Dios tenía que cumplir las dos formas. Porque Dios, ¿cómo va a mostrar que es amor si no es trayendo misericordia a alguien que la necesita? Pero también Dios, ¿cómo va a mostrar que Él es justo si no cumple lo que Él dice? Así que Dios tuvo que trazar un plan. Y ese plan se llama el plan de la redención. En el momento en que el hombre, cuando el marketing de Satanás fue si ustedes comen de ese árbol, Dios le está escondiendo algo a ustedes. Hay cosas que Dios le está escondiendo y no se las quiere dar. Si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser igual que Dios. Cuando Adán y Eva ya eran como Dios, ya tenían la autoridad. ¿Sí? Ellos fue a engañar a la mujer, el hombre entendió y aceptó. Lo que dijo Satanás era, el día que coman, ustedes van a conocer el bien y el mal. Adán ya conocía el bien y el mal. El marketing era probarlo. Es como, por ejemplo, imagínense que yo soy electricista. Yo miro un cable de 220. Yo sé que agarra corriente. No necesito poner el dedo. Yo ya sé que agarra corriente. No necesito. Pero hay otros que para saber cómo es la corriente meten el dedo. ¿Sí? Entonces Adán sabía lo que era el bien y el mal. Lo que no
lo que no había hecho era probarlo. En el momento en que él peca, en el momento en que él desobedece a Dios, la Biblia dice que el pecado entra, en Romanos dice que el pecado entró por un hombre. El pecado entra dentro de él. Y su naturaleza. ¿Vieron cuando nosotros aceptamos a Cristo? La Biblia dice que nosotros nacemos de nuevo a una realidad. Acá pasó algo parecido. Estando en una posición, él nace como de nuevo, pero a una realidad de maldad. El pecado entra en él, en su espíritu, y a partir de ese momento, él tiene la tendencia ya a ser pecador. Ya no tiene la capacidad de obedecer porque el pecado entra y de una posición de liderazgo pasa a una posición de esclavo. Él siendo Señor en la tierra ahora pasa a ser esclavo. ¿Sí? Bien. El tema era este. ¿Cuántas veces tuvo que pecar Adán para que venga el juicio de Dios? Una. Bien. Suponiendo que Dios le dice, ¿qué hiciste, Adán? Y, Señor, la mujer que vos me diste, o sea, es culpa tuya. Le está echando la culpa a Dios. Señor, la mujer que vos me diste, esa es culpa tuya, mira lo que me diste. Y la mujer dice, no, la serpiente que vos permitiste que esté acá. O sea, no, ya había una transformación. El pecado transformó y los llevó a un estado satánico. ¿Sí? Es como que la naturaleza de Satanás se incorporó dentro del hombre y la tendencia a hacer lo malo a partir de ese momento se metió dentro y el hombre empezó a tener la tendencia de pecado. La palabra pecado significa errar el blanco. La palabra pecado significa que yo apunto a hacer algo, pero hay una fuerza interior que me lleva a hacer lo contrario. Hay una fuerza que está dentro mío que me domina y me arrastra a hacer lo que no quiero. Y cuanto más me prohíben, ese deseo toma cada vez más fuerza. El hombre entra en ese estado. Ahora, ¿Dios podía perdonar al hombre? Fíjense, imagínense, yo soy juez de acá de la zona. Y traen, para que yo pueda juzgar, traen a un sobrino mío, o a un hijo mío, a un nieto mío, y a otra persona. Y me dicen, señor juez, estas dos personas que están acá robaron y mataron. Tiene que usted dar la sentencia. A mi hijo está perdonado, el otro perpetuo. ¿Estaría bien? ¿Por qué? Porque si yo no, o sea, para ser un buen juez, no importa que sea mi hijo, no importa que sea mi sobrino, yo tengo que descargar el peso de la ley. Si yo no descargo el peso de la ley, soy un corrupto. O sea que yo podría decir así, hijo, yo te amo, pero infringiste la ley y yo te tengo que condenar. No puede haber perdón para vos, a menos que pagues lo que debes a la ley. O sea que Dios, aunque quería perdonar al hombre, si Él lo llegaba a perdonar sin descargar lo que Él dijo, sería un Dios corrupto. Vamos de nuevo. Yo robo, mato, voy al juez. Digo, juez, yo quiero hablar con usted. Yo quiero quedar libre. ¿Querés quedar libre? Bien. La sentencia dice 20 años. Pagame lo que me debes. Pagá lo que le debes a la ley y después que pagues, vamos a hablar. Antes, no, porque estás debiendo. El hombre no podía ser perdonado porque Dios ya había hablado. Dijo, el hombre que peca morirá. ¿Sí? O podía haber dicho, bueno, pero me equivoqué. Ahora yo lo amo y lo perdono. Si es así, Satanás podría decir, qué piola que sos. Lindo, ¿eh? A mí me tratás de una forma y a él lo tratás de otra forma. Entonces no sos tan perfecto, no sos tan santo, no sos tan
tan bueno, no sos lo que vos decís. Porque Dios es perfecto, lo que Él habla lo tiene que cumplir. ¿Sí? Entonces Dios se encontraba en esa situación. El amor de Dios decía que había que salvar al hombre, pero la justicia de Dios, ¿qué decía? Tiene que ser condenado. Tiene que ser condenado, porque si no, Dios no sería un Dios justo. ¿Sí? Bien. Entonces, imagínense, yo compro una casa, la preparo, la arreglo para mi hijo. Y mi hijo, yo se la doy, me voy por un año, vuelvo. Cuando vuelvo, entro a la casa de mi hijo que yo le regalé, que yo puse la escritura a nombre de él. Y cuando entro, encuentro a otra persona allí. Y yo le digo, ¿qué haces vos acá? Y él me dice, no, ¿qué haces vos acá? ¿Cómo? Esta es la casa de mi hijo. No, era la casa de tu hijo. ¿Cómo? No, yo se la di. Yo firmé la escritura a nombre de él. Sí, pero tu hijo la jugó a las cartas o a lo que sea y yo le gané la casa. Así que legalmente él me firmó el título y legalmente la casa es mía. Así que te vas o llamo a la policía para que te saque. A pesar de que la casa la hice yo, la compré yo, legalmente ¿a quién le pertenece? A esa persona. ¿Sí? Ahora, si él me quiere echar de ahí, ¿me puede echar? Sí. Cuando el hombre pecó, entregó el título de propiedad del planeta a Satanás. Y a partir de ese momento, Dios era Dios en el cielo, pero no era Dios totalmente en la tierra. Todo lo que había en la tierra le fue entregado ¿a quién? A Satanás. A partir de ese momento, legalmente, y Dios tenía que respetar el derecho legal sobre el hombre y el derecho legal sobre el planeta, lo tenía Satanás. Miren, vamos a Lucas, capítulo 4, por favor, para poder ver eso. Lucas, capítulo 4. Nosotros vamos a encontrar algo interesante allí. Lucas. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Fíjense, cada vez que Satanás hablaba, Jesús replicaba. Fíjense, pero hay en una parte donde Jesús se tiene que callar la boca. No puede decir nada porque Jesús acepta que es así. Miren, seguimos leyendo. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Qué le mostró? Todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Está mintiendo el diablo ahí o le está diciendo la verdad? ¿En qué momento se le entregó a Satanás la potestad, el título de autoridad del planeta? ¿Y en qué momento él, a partir de qué momento él puede decir: a quien yo quiero, yo la doy? Vemos que Jesús no puede replicar porque sabe que es así. ¿Sí? Bien, entonces encontramos que en el momento que Adán peca, que Eva peca, el título, porque Dios dio la autoridad, Dios ya no puede quitarle a Satanás, porque Dios tiene que cumplir lo que Él dice, porque Él es justo, Él es perfecto, Él es santo. Él no puede decir: bueno, porque ahora Adán pecó, Satanás me das el título de propiedad, me das de nuevo la escritura, empiezo de nuevo. No, porque entonces Dios sería un Dios trucho.
No sería tan perfecto como nosotros pensamos o como Él se revela. Lo que Él dice lo tiene que respetar. Entonces encontramos esto. El hombre con el pecado dentro. El pecado estaba dentro del hombre, en su espíritu. Segundo, la maldición estaba sobre el hombre. Y tercero, Dios tenía que liberar al hombre del poder de Satanás. Cuando miramos redención, el plan de Dios es ese: volver al hombre a su estado original, sin pasar por alto su justicia, sin pasar por alto su amor, sin pasar por alto su santidad. El plan de Dios es devolver al hombre a la posición original, quitar la autoridad de Satanás sobre él, quitar la maldición sobre el hombre y quitar el pecado de adentro del hombre. Porque si el pecado seguía dentro del hombre y Dios lo perdona, ¿qué va a pasar al rato? Entonces tenía que encontrar una solución a eso Dios. Dios no podía decir borrón y cuenta nueva. Vemos el plan de Dios y la perfección de lo que Dios quiso. Y nosotros al ver eso podemos decir, ¡chao! ¡Qué sabio que es Dios y qué obra perfecta que hizo Dios para con nosotros! Cómo legalmente nosotros hoy podemos entender quiénes somos y lo que tenemos y lo que le llevó a Dios sacarnos de esa posición, volvernos a un estado original, pero en libertad. De nada hubiera servido para Dios quitar el pecado nada más y dejarme bajo la maldición y bajo el poder de Satanás. Dios tenía que hacer la obra completa. Bien, cuando la Biblia dice que entró la maldición se manifiesta en la Biblia tripartitamente, en tres partes. La maldición que entra en el hombre es la misma maldición que habla Deuteronomio capítulo 28, es exactamente la misma. Cuando nosotros miramos la maldición de la ley o la maldición que ha entrado por causa del pecado del hombre, la podemos dividir en tres partes. Se manifiesta en tres formas. Primero, enfermedad. La enfermedad es parte de la maldición. Segundo, pobreza. La pobreza fue causa de esa maldición. Y tercera, esclavitud espiritual. O sea, cuando nosotros miramos la maldición que manifiesta la Biblia, la vemos que se manifiesta o que se muestra de tres formas. No iba a haber enfermedad antes del pecado, no iba a haber pobreza antes del pecado, ni tampoco iba a haber esclavitud espiritual antes del pecado. Al contrario, el hombre vivía en el jardín del Edén. La palabra Edén quiere decir opulencia, donde hay de sobra, más que suficiente. En ningún momento pensó Dios en la pobreza, en ningún momento pensó en la enfermedad y en ningún momento pensó en la esclavitud espiritual bajo el poder de Satanás. Todo eso fue causa de lo que el hombre hizo en el libro de Génesis. Entonces ahora encontramos un Dios de amor que va a ayudar al hombre. Pero ese Dios de amor tiene que satisfacer ese amor, pero también tiene que satisfacer su justicia. Alguien tiene que ser condenado por causa del hombre. Bien, en el momento en que el hombre pierde autoridad sobre el planeta, Dios no podía entrar legalmente al planeta. ¿Sí? Tenemos el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 6, cómo se corrompe la raza humana, donde si viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, ¿sí? Vemos cómo hay una corrupción, ¿sí? Que ese sería otro tema. Pero también vemos Dios no pudiendo entrar como Él quiere. La única forma que Dios puede entrar al planeta es a través de la fe. A través de la fe y a través de pactos. Los pactos hacen que legalmente Dios pueda entrar al planeta. Entonces Dios necesitaba un hombre o una mujer que le creyese para a través de ese hombre comenzar su plan. Y la Biblia dice que Dios se encuentra en Abraham, el padre de la fe. Encuentra a la persona con la cual Él iba a comenzar su plan. ¿Sí? Lo que le promete a Adán y Eva es que iban a ser salvos. ¿Sí? Después dice la Biblia que mata animales, saca la piel y les cubre, símbolo
de la justicia, que después lo vamos a ver. Pero en este caso Dios necesitaba un hombre, Abraham. Y Dios le dice a Abraham: sale de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Llama a Abraham. Ese Abraham tiene una familia, un hijo. Ese hijo tiene otro hijo. Y de eso viene una familia, y después viene una tribu, y después se hace una nación. ¿Cuál era el plan de la nación? Que en esa nación iba a venir un Salvador, que iba a liberar al hombre y a la mujer de esta tierra. Era el plan de Dios. Y Dios levanta una nación, Israel está cautiva allí en Egipto. Dios viene después de 400 años y trae libertad y los lleva a la tierra prometida y les dice que va a venir un Salvador. Y el pueblo de Dios, Israel, comenzó a creer que en algún momento iba a venir alguien. Hasta mientras Dios, como no podía perdonar al hombre, como no podía perdonar a la mujer, les da un tabernáculo. En ese tabernáculo pone, ¿sí?, un lugar de sacrificio que se llama propiciatorio. Un lugar de oro donde tenían que derramar la sangre de machos cabríos, y dice la Biblia que esa sangre cubría, tapaba los pecados, pero no los quitaba. Era como que Dios, con esa sangre de machos, era como que Dios los habilitaba o les permitía seguir viviendo un año más. ¿Sí? ¿Estaba la presencia de Dios allí? Sí, estaba con ellos. Pero la Biblia dice que había un lugar que se llama lugar santísimo, y había una cortina. Esa cortina separaba a Dios del hombre. ¿Sí? El hombre no podía entrar a ver a Dios, porque si entraba y lo miraba, moría automáticamente. Estaba la separación, un velo allí de 23 centímetros más o menos de ancho, que si alguien entraba, moría. Aún el sumo sacerdote, que entraba una vez por año, tenía que entrar, pero atado en una soga y con unas campanitas. Y mientras las campanitas sonaban, era señal que él estaba vivo, que Dios había recibido la ofrenda y que Dios había no perdonado. No había perdón todavía, sino que era el propiciatorio. La palabra propiciatorio quiere decir que eran propicio, que la ira de Dios era calmada, no apaciguada totalmente, sino que era calmada por la sangre de esos toros, de esos machos cabríos, de esas ovejas. Pero el pecado seguía existiendo. Seguían ellos bajo el poder del pecado. Sí, no podían entrar a la presencia de Dios por causa del pecado, porque si miraban a Dios iban a ser muertos automáticamente. Bien, fíjense en Gálatas. Si vamos a Gálatas, miren, ¿alguna pregunta? Tal vez vamos captando tal vez el plan de Dios. Bueno, esa información de que tenía 23 centímetros, ¿de dónde la sacamos? Tuvimos una vez unas enseñanzas con un rabino judío hablando sobre lo que era el tabernáculo, y de acuerdo a lo que una persona que aceptó, que conoció al Señor, sería algo así como un mesiánico. Y él nos comentó que antiguamente el grosor que tenían era 23 centímetros, ¿sí? Porque tenían terror, el pueblo, los sacerdotes tenían terror a la voz, a la presencia de Dios. Por eso se usa la palabra temor en el hebreo, se usa la palabra terror, porque ellos no tenían temor a Dios, tenían terror. ¿Por qué? Por el pecado mismo, más la presencia de Dios en ellos infundía terror. Se sentían al borde de la muerte. Da a entender eso la palabra, ¿no es cierto? Bien, si nosotros vamos a Gálatas, y encontramos allí algo interesante de lo que Dios dice. Miren, capítulo 4, versículo 4. Dice así: pero cuando vino la plenitud del tiempo,
Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que pudiera redimir a los que estaban bajo la ley, para que pudiéramos recibir la adopción de hijo. ¿Sí? Dice que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo mujer y nacido bajo la ley, nacido a través de una mujer bajo la ley. Bien, la única forma de poder entrar al planeta legalmente es a través de una mujer. La única forma. Dios podía haber hecho nacer a Jesús de un zapallo si quería, porque Él es todopoderoso. Pero Dios tiene que respetar las normas, lo que Él habla. La única forma de entrar como hombre legalmente al planeta y ser reconocido como hombre tiene que ser a través de una mujer. Bien. Dice que cuando se cumplió el tiempo, vino el ángel Gabriel y habló con María, le dijo: mujer, eres elegida, el ser que nacerá de ti será el Salvador, y el Señor viene a decirme que necesita tu vientre, le está diciendo. O sea, Dios nunca va a hacer algo sometiendo, sino que Dios le pregunta a ella si está dispuesta. Y ella dice: hágase conforme a tu voluntad, hágase conmigo conforme a lo que tú quieres. Y vino la sombra del Espíritu Santo, la sombra del Altísimo, y la cubrió y quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. El ser que fue metido dentro de ella era un ser perfecto. Bien. La pregunta es esta: ¿el hombre es pecador? ¿La mujer es pecadora? ¿Puede una mujer pecadora tener un ser puro sin pecado? Sí. ¿Por qué? Fíjense que Dios no podía usar algo extra con Jesús que no lo usara con nosotros. Si Dios usaría algo que no usa con nosotros, estaría haciendo trampa, no sería totalmente hombre. Jesús no podía recibir más ayuda de la que puede recibir un hombre común, porque si no, Dios estaría haciendo trampa. ¿Entienden? Dios tiene que respetar, para ser hombre completamente, tiene que nacer bajo toda circunstancia de hombre y no tener ninguna ayuda fuera de lo que no tenga otro hombre. Ahora, ¿la mujer es pecadora? ¿Tiene pecado dentro? Sí. ¿El hombre tiene pecado dentro? Sí. Entonces, ¿Jesús podía nacer sin pecado? Sí, porque sí. La Biblia dice que sí. Entonces, ¿cómo lo hizo Dios? Si el hombre es pecador y la mujer es pecadora, ¿cómo Dios hizo para que, sin hacer trampa, nazca un ser santo, perfecto? Entonces, Solamente lo usó de jugador a la mujer y él creó. muy bien el pastor, exacto. La ciencia ha descubierto que la que transmite al hombre o al bebé, el que transmite no es la mujer, sino el hombre. No hay contacto de sangre entre la mujer y el bebé. Fíjense que hay veces que la mujer tiene SIDA y el niño nace sin SIDA, porque no hay contacto de sangre. Si hay contacto de sangre, sí se transmite. En este caso, una mujer fue usada como incubadora, o sea, no hubo contacto de sangre, entonces el pecado que había en la mujer no pudo entrar en Jesús. Porque el que transmite el pecado, podemos decir, es el hombre, ya sea a su hijo o a su hija. La transmisión la hace el hombre, porque no hay contacto de pecado, contacto de sangre entre el hombre, o sea, la mamá y el niño o la niña. Entonces, nace un ser santo, perfecto. Ahora, yo quiero explicar esto. Adán, antes de pecar, yo me acercaba a Adán y le decía: hola Adán, ¿cómo estás? Hola. ¿No tenés miedo de estar acá solo? ¿Miedo? ¿Qué es eso? No sé lo que es miedo. Pero Adán, ¿no tenés miedo de enfermarte, que estás así, tan... ¿Enfermedad? ¿Qué es enfermedad? No sé de lo que me estás hablando. Adán, ¿no tenés miedo a la escasez? ¿Escasez? ¿Qué es eso?
antes de pecar, porque él tenía la autoridad. Él fue diseñado para gobernar, él fue diseñado para reinar. Y en la revelación que Dios le dio, no existía lo que el pecado ha traído. Él no sabía lo que era la enfermedad, él no sabía lo que era el temor, no sabía lo que era la escasez, porque todavía no había pecado. Después que peca, él se transforma y empezó a tenerle miedo a Dios, empezó a tratar mal a su esposa, empezó a decir que ella era la culpable, ya no comenzó a reconocer, empezó a tener problemas. Fíjense que después del pecado, la tierra, la naturaleza que tenía que obedecerle, se rebela contra el hombre, con sequías, con lluvia, con tormentas, con terremotos. La tierra se rebela. Pero antes de eso, él era Señor. Cuando el pecado entró, se distorsionó, cambió totalmente hasta la forma de pensar de Adán. O sea que tenemos dos Adanes, un Adán, o el mismo Adán en dos circunstancias. Un Adán antes de pecar, que no conocía el miedo, que no conocía la enfermedad y que tenía la autoridad, y otro Adán que después de pecar pasó a ser esclavo de Satanás. ¿Qué hizo la diferencia? El pecado. Cuando Cristo viene como el segundo Adán, ¿sí o no? Bien, Él es el segundo Adán, pero ¿en qué posición vino? ¿Antes de pecar o después de pecar? O sea que Cristo vino como el segundo Adán antes de pecar. Entonces la lucha espiritual entre Satanás y Cristo era esta, que Satanás tenía que hacerlo pecar una sola vez a Cristo. Si Satanás lograba que Cristo peque una sola vez, automáticamente Cristo perdía el propósito y pasaba a ser Dios mismo, esclavo del diablo. Si lograba Satanás, entonces la lucha que encontramos en los evangelios, enfrentando a Satanás a Cristo, el propósito de Satanás era que peque una sola, si lo logro hacer pecar una sola vez en mí. Por eso en el desierto fue a tentarlo. Por eso se apartaba y volvía, para que él pueda pecar. Necesitaba hacerlo pecar una vez. Pero la Biblia dice que él fue sin pecado. Entonces Cristo comienza su ministerio a los 30 años. Es bautizado por Juan el Bautista, dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y Dios dijo, este es mi Hijo, amado en quien me complazco. Fíjense en que antes que venga el Espíritu Santo, Cristo no pudo hacer milagros. La Biblia no habla de milagros. Porque Cristo no vino como Dios. ¿Cómo vino? Como hombre. Él no podía tener más de lo que podamos tener nosotros. No tenía conocimiento, no tenía revelación. La Escritura se tuvo que revelar a él. El Espíritu Santo tuvo que decirle, vos sos este que está acá en la Biblia. Vos sos este de quien se habló. Él tuvo que creer, porque él no vino con sabiduría especial. Él no podía ser distinto a nosotros, porque Dios no podía hacer trampa, ni podía darle algo que nosotros no pudiésemos tener. Tuvo que aprender y aceptar la Biblia tal cual como es. Él fue recibiendo su personalidad. Él fue recibiendo lo que él era de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le revelaba. El Espíritu Santo le decía, vos podés hacer esto, vos sos esto, vos tenés esto. Y él tenía que creer. Igual que nosotros hoy. El Espíritu Santo, cuando nosotros leemos la Biblia, nos dice, esto sos vos ahora en Cristo. Vos podés hacer esto porque Cristo lo ganó para vos. Vos tenés esto. Y estamos en la misma situación. Tenemos que creer lo que dice la Escritura. Bien, entonces cuando comienza el ministerio de Cristo, Él empieza a operar bajo la unción del Espíritu Santo. Él no opera bajo su poder, por eso no pudo hacer milagros. Él fue Jesucristo en el momento en que el Espíritu Santo vino sobre Él. Jesús quiere decir Salvador. Cristo quiere decir ungido. Jesús es
Salvador. Cristo es ungido. Él fue el ungido cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Y lee en Lucas y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Me ha enviado a predicar, a liberar. Vamos a leerlo al revés. Porque ahora yo estoy ungido. Porque ahora la unción del Espíritu está sobre mí. Ahora yo puedo predicar. Ahora yo puedo sanar. Ahora puedo traer libertad. Porque la unción del Señor está. Y comienza su ministerio bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. La pregunta es esta: ¿en qué autoridad operó Jesús? ¿En la autoridad de Adán o en la autoridad de Dios? Vamos de nuevo. Piense, si él vino como Adán, el segundo Adán, ¿él podía tener la autoridad que tenía Adán o él vino con la autoridad de Dios? Tenía la autoridad de Adán. Legalmente, él tenía que operar en la autoridad de Adán. Cuando él opera en el libro, en los evangelios, él no está operando como Dios. Él no está operando como Dios. Él está operando en la autoridad de Adán como hombre. Porque él vino a mostrar que Adán tuvo lo suficiente, que si quería no pecar, él iba a poder operar en esa autoridad. Él estaba demostrando que Adán si peca también, pecó porque él quiso. Que el plan de Dios era que opere en esa autoridad. Bien, ¿por qué Jesús no podía operar en la autoridad de Dios en la tierra? Porque legalmente la tierra le pertenecía a Satanás y Dios no podía interrumpir con su autoridad en un lugar donde Adán mismo había entregado esa autoridad. No se puede. Sí, después que Él resucita, hay otro tipo de autoridad que ahora la vamos a ver. Pero dice la Biblia que Él es el segundo y tiene que operar. Opera en la autoridad de Adán. Pero Dios había dado tanta autoridad a Adán que Jesús opera en esa autoridad. La autoridad, fíjense que en ese momento Jesús está mostrándose como hombre. Bien. Acá viene el plan de Dios, la redención. Dios dijo: el que peca, morirá. ¿Qué le debíamos a Dios para ser perdonado? Morir espiritualmente, morir físicamente y morir eternamente. Hasta que no paguemos eso, Dios no podía perdonar. Porque si Él es amor, pero es justicia. Mi hijo mató a alguien. Y yo digo: pero es mi hijo. Sí, pero usted es juez. Tiene que bajar el peso de la ley sobre él. Entonces Dios no podía dar perdón hasta que no se pague lo que usted y yo debíamos. Todos los pecados que se han cometido, todas las aberraciones que se han cometido tenían que ser pagadas. Para que el amor, entonces Dios, en su plan, manda a su propio Hijo. Y Él se hace hombre con un propósito. Primeramente, no pecar. Porque si iba a ser nuestro representante delante de Dios, no podía pecar. Porque si hubiera cometido un pecado, Dios le dice: pero vos también necesitas un Salvador. ¿Para qué venís? Vos no podés salvar a nadie si necesitas ser salvo. Entonces el plan de Dios era que Cristo no peque. Pero Cristo como hombre se mantuvo, mostrando que Adán sí quería, podía haberse mantenido también. Entonces, Cristo va allí al huerto Getsemaní. Y la pregunta es esta: ¿a quién le debía usted? ¿A Satanás o a Dios? ¿De quién tenía que venir el perdón? Entonces Cristo, ¿a quién vino a pagar? ¿A Satanás o a Dios? Estaba en el huerto Getsemaní y dice: Señor, si puedes,
pasa de mí, Señor, esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando él entendió, después de orar 3 veces, que la copa del Señor era que él bebiese esa copa, dijo, bueno, listo, ya sé. Pero fíjense en la situación en la cual estaba, que dice la Biblia que él empezó a transpirar sangre, que tuvo que venir un ángel a animarlo, porque estaba a punto de morir. Él dice, me siento casi que me estoy muriendo. Era tanta la presión emocional de Cristo, era tanta la presión que aparentemente parecía que él iba a morir antes de llegar a la cruz. Si él moría antes, el plan de Dios se perdía, pero tuvo que venir un ángel, y el ángel, imagínense, un ángel animando a Dios. Fíjense la presión de Cristo. Exacto. Transpiraba sangre. Cuando supo que tenía que beber la copa. Cuando uno busca en la Biblia tiene esta capacidad, se interpreta a sí misma. La Biblia me enseña y se interpreta a sí misma. Tiene esa capacidad. Cuando yo quiero entender algo, simplemente tengo que buscar en toda la Biblia cómo Dios habla con respecto a este tema, y yo voy a entender lo que significa. Eso es una ley de hermenéutica. Cuando yo miro la palabra copas, en el original dice cáliz. ¿Sabe a quién se está refiriendo el cáliz? Se está refiriendo a la ira de Dios. Cada vez que la Biblia habla de la ira de Dios, del cáliz de Dios, está hablando de Dios desatando su juicio santo sobre alguien. O sea, que el que iba a desatar el juicio de lo que usted y yo le debíamos a Dios, el que iba a desatar el juicio iba a ser Dios. ¿Sobre quién? Sobre su hijo. Tenemos un caso, miren. Abraham, un día Dios le dice, sacrificame tu hijo, dame tu hijo. Y dice la Biblia que Abraham fue al monte de la provisión, y cuando iba a sacrificar a su propio hijo, un ángel le dijo, Abraham, Dios conoce tu corazón, no sacrifiques a tu hijo. Y vio que había una cabra y una oveja, un macho, para ser sacrificado en lugar de su hijo. En el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar, 4000 años después, está el Hijo de Dios. Pero ya no está Abraham, está el Padre. Y el Padre ata a su propio hijo. Y así como Abraham levanta el cuchillo para sacrificar a su propio hijo, ya no está Abraham allí. El que está allí es el Padre, y el que está atado es su propio hijo. Y Dios tiene que levantar el cuchillo, con la diferencia de que no hay alguien que suplante a Cristo. Cristo no tiene a alguien que lo suplante. Cristo no tiene a alguien que diga yo voy, era Él. Y el propio Padre, por amor suyo y por amor a mí, tuvo que descargar su ira, porque no la quiso descargar sobre usted y sobre mí, sobre su propio hijo. Bien, el juicio de Dios comienza sobre Cristo. La ira santa de Dios. Cristo es golpeado. No sé si ustedes vieron la película. En la pasión muestra que es Satanás. Pero ¿quién está sacrificando a Jesús? ¿Quién está castigando a Jesús? Isaías. Vamos a ver lo que dice la palabra. 53. O podemos del 53:4. Dice así: ciertamente llevó en nuestras y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios. ¿Y quién azota ahí en ese versículo a Cristo? ¿Quién azota? Dios. Porque ¿a quién tenía que pagar Cristo? A Dios. La deuda. ¿Cómo Dios nos va a perdonar si alguien no le paga a Él? ¿Sabe que todos esos latigazos, todo ese sufrimiento era sobre usted?
La justicia de Dios dice castigo y el amor de Dios dice salvación. Entonces allí Dios muestra el amor que manda a su Hijo para que lo reemplace. Y también la justicia se descarga de en vez de usted sobre su Hijo. La ira santa, el enojo de Dios descargado de en vez legalmente le correspondía a usted, pero en su amor Él pone a su propio Hijo. Seguimos leyendo, miren lo que dice. Ya. Dice así, versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño. Con todo eso Jehová quiso. ¿Quién lo quebrantó? Dios. Entonces muchas veces el diablo se lleva la gloria de que Él mató a Jesús, que Jesús vino a pagarle una deuda a Él. No, imagínense, están golpeando a Cristo, lo están flagelando, la carne, la sangre salta, y allí está el Padre mirando a su propio Hijo. Y yo me acerco al Padre y le digo, Dios, Padre, vos podés frenar ese castigo sobre tu Hijo. ¿Y qué me diría el Padre? Sí, yo puedo frenarlo, pero no lo voy a frenar, porque no voy a seguir sin que vos seas mi Hijo. Yo puedo frenarlo, pero no voy a frenar, porque la única forma que yo te voy a tener cerca mío, la única forma de traerte de nuevo a casa, es dejando que Él cargue con tus pecados. No voy a seguir una eternidad sin vos, está diciendo Dios. Sos tan importante para mí. Te amo tanto que no voy a seguir y voy a aceptar lo que mi Hijo está haciendo, porque es la única forma de yo tenerte conmigo. Te amo, no de palabras, te estoy amando y te estoy demostrando que te amo. Eso es lo que está diciendo Dios. Y me acerco a Cristo y le digo, Jesús, vos podés frenar ese castigo, Señor, te están deformando, estás desfigurado. Vos podés frenar eso, Jesús. Y Jesús me diría, sí, yo puedo frenarlo, pero no lo voy a frenar, porque no voy a seguir sin vos. La única forma de tenerte al lado mío es sufriendo, es pagando lo que vos debés. La única forma en la cual yo te puedo ver libre es haciendo esto, porque te amo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más bien tenga vida eterna. Y allí está Jesús pagando lo que usted y yo debíamos. Bien, empieza a pagar, lo crucifican, muere como un delincuente, porque usted y yo, antes de conocer a Cristo, éramos los peores delincuentes delante de Dios, éramos enemigos de Dios, merecíamos la peor muerte. Entonces Él vino a morir la peor muerte, porque la merecíamos nosotros, y fue crucificado allí en la cruz. Y comienza el juicio de Dios a ser desatado sobre Él para usted y yo ser perdonados. Y el juicio de Dios dijo, el que peca, y estaba allí Cristo. Y dice la Biblia que cargó con todos nuestros pecados, pasados y futuros. Y en el momento en que carga mis pecados, muere espiritualmente. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Señal de que espiritualmente es cortado, muere espiritualmente por causa de mi pecado. Él no pecó, pero se hizo pecador para yo ser libre, y empieza a pagar lo que yo le debía a Dios. Comienza la muerte. Hasta antes de él pecar, la muerte quiso agarrarlo muchas veces,
Pero dice la Biblia que si no hay pecado, la muerte no tiene autoridad sobre el hombre. Por eso Cristo podía decir al muerto, o a la persona que estaba muerta, levántate, resucita. Porque al no haber pecado en Cristo, la muerte no podía. ¿Cuántas veces intentaron matarlo a Cristo? Varias veces, pero no pudo la muerte agarrarlo porque no había pecado en él. La muerte aparece recién cuando el pecado viene sobre él. Ahí la muerte dice, ahora sí, ahora te tengo. Porque dice que el aguijón o la flecha de la muerte es el pecado. La muerte, antes de atacar, tiene que hacer que uno peque. Cuando uno peca, ahí la muerte tiene autoridad. Bien, como él no había pecado, no tenía autoridad la muerte. Pero en el momento en que es expuesto su pecado, y mi pecado, la muerte aparece y dice, ahora tengo autoridad sobre vos. Muere espiritualmente, es separado de Dios. Primera muerte, segunda muerte, físicamente. Estando allí dice, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se entregó, y allí la muerte lo agarró. Sí, es interesante que los apóstoles vieron a Cristo morir en la cruz del Calvario y después vieron a Cristo resucitado. Las películas también muestran eso, Cristo muriendo en la cruz y resucitado. Pero la Biblia dice que, o al apóstol Pablo, le es revelado, dice, a mí que soy el menor de todos, me ha sido revelado este misterio, el misterio de Cristo. El único que pudo ver lo que pasó de la cruz hasta la resurrección es Pablo. Todos miraron de la cruz y la resurrección, pero nadie vio lo que pasó en el mundo espiritual. Cuando Cristo baja, el apóstol Pablo sí. Más aún, al apóstol Pablo le es revelado cuando él entra al cielo también. Exacto. Y él dice, a mí que soy el menor me es revelado. Y él cuenta, el Espíritu Santo dice que la muerte lo tomó y lo llevó ¿a dónde? Al lugar de los muertos, al lugar de los pecadores. Recuerden, el Hades o el lugar de los muertos estaba dividido en dos. El seno de Abraham y el lugar de los muertos, el Seol o el Hades. ¿Sí? Bien, el lugar de los muertos, del Hades, allí solamente entraban los pecadores. No podían entrar los justos o los que creían en Dios. Cristo es tomado y es llevado hasta allí. La muerte eterna. ¿Sí o no? Muerte eterna. Había que pagar 3 cosas a Dios. Muerte espiritual, muerte física y muerte. Ahora, si yo pago algo eternamente, ¿voy a salir? Bien. Dios tenía que hacer 3 cosas. Quitar el pecado, quitar la maldición y liberarnos de Satanás. Ahí está operando Dios. Estando en la cruz del Calvario, carga mis pecados. Pero también el libro de Gálatas dice que Él cargó también con la maldición. Que fuimos redimidos de la maldición de la ley. ¿Qué es la maldición? Él cargó allí junto con los pecados, cargó todas nuestras enfermedades. Y por sus llagas, dice, fuimos sanados. Todas nuestras enfermedades fue cargado allí por Él. También fue cargada nuestra pobreza. Siendo rico, se hizo pobre, para con su pobreza nosotros pudiéramos ser enriquecidos. En la cruz del Calvario, desnudo, simboliza la pobreza, simboliza la miseria. En la carga, su enfermedad. Todas las enfermedades que puedan venir sobre usted fueron cargadas. Toda la pobreza que pueda venir fue cargada. Toda la esclavitud espiritual que usted fue cargada. Y lo cargó en la cruz del Calvario. Y cuando muere, Él carga mi pecado y carga la maldición que estaba sobre mi cabeza y la lleva hasta las profundidades. Y dice la Biblia que la llevó al lugar donde nadie sale. Y estando allí, sigue sufriendo el tormento de los muertos y paga lo que nosotros debíamos eternamente. Cuando nosotros hablamos sobre eternidad,
Nosotros tenemos que hacer una diferencia. Una cosa es el mundo natural y otra cosa es el mundo espiritual. En el mundo natural, según Eclesiastés, dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del sol. O sea que en esta dimensión natural, nosotros tenemos tiempo y tenemos hora. Yo siembro hoy y después cosecho. Pero en el ámbito espiritual no hay día ni noche, no hay hora tampoco. No es que Satanás dice, bueno muchachos, vamos a dormir, le dice a los demonios, vamos a tirarnos un rato, nos vamos a acostar, y bueno, vamos a ver mañana qué hacemos, cómo atacamos la iglesia. Y tampoco los ángeles dicen, bueno Señor, voy a tirarme un rato, porque este cristiano lo estoy siguiendo por todos lados, necesito descansar, así que bueno, mañana vemos qué pasa. ¿Ustedes creen que en el ámbito espiritual se trabaja así? No, en el ámbito espiritual todo es hoy. Todo es presente. Bien. O sea que en el ámbito espiritual es un presente continuo. Por eso yo tengo que aprender a ver las dos dimensiones. En el ámbito natural hay tiempo, hay día y hora. Pero en el ámbito espiritual no hay hora, no hay noche, no hay día, ni tampoco ellos se van a dormir o se van de vacaciones. No. Es un presente. O sea, que cuando Dios creó al hombre, ¿estaba viendo la crucifixión? O Dios dijo, bueno, vamos a hacer al hombre y mañana nos levantamos. Antes de crear el hombre se vio. Claro, nos levantamos y vemos qué pasa. No, en el ámbito espiritual es un presente continuo. O sea que cuando Dios hace al hombre, al mismo tiempo en la dimensión de Dios, Dios estaba viendo a Cristo crucificado. Y al mismo tiempo estaba viendo a Cristo resucitado y al mismo tiempo nos estaba viendo a nosotros y al mismo tiempo está viendo la segunda venida. Para Dios todo es un presente continuo, porque en el ámbito espiritual opera así, Dios. No es que Dios dice, bueno, vamos a ver qué pasa, le dice, habla la Trinidad y dice, bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si hacen... No, Dios sabe todo, es como un arquitecto, diseña una casa y está en los planos, no es que dice, la empieza, bueno, vamos a hacer una casa. Bien, viene la y dice, bueno, ¿el baño dónde va? Ah, no lo pensé, che. ¿Y dónde puede ir el baño? Y acá. ¿Y dónde va a estar la cocina? Y no sé. No hace así un arquitecto. Diseña todo, ve todo y después comienza. Dios es así, el ámbito espiritual es así. Por eso dice la Biblia que para Dios un día es como y 1000 años. O sea que no hay un tiempo en el ámbito espiritual. O sea que el ámbito espiritual se mueve distinto al ámbito natural. ¿Sí? Son dos dimensiones totalmente distintas. Cristo está allí. Hasta que no pague todos los pecados que yo le debo, todos los pecados que le voy a deber, todo mi tiempo, no puede salir, porque si Él vino a pagar lo que yo debía, hasta que no pague, si la ley dice, usted tiene 10 años de cárcel, y es así, hasta que usted puede cumplir 9 años y 6 meses, y no va a salir, hasta que no llegue 10 años, para cumplir la ley. Jesús no podía salir de allí si había un pecado sin pagar. Porque Él estaba para pagar todas nuestras deudas. Bien. Y no solamente que para pagar nuestros pecados, sino también que Él llevó allí nuestra maldición. Y estando allí, la Biblia dice que cuando Cristo pagó todo lo que nosotros debíamos a Dios, dijo así Dios, libro de Hebreos, en el capítulo 2, mi hijo eres tú, yo te engendro hoy. ¿Qué le está diciendo? Pagaste todo lo que debías, con la diferencia de que vos no debías nada. En el momento en que Él paga todo lo que nosotros debemos, Él sigue siendo puro, santo, porque Él no pecó. Es como que se puso una campera de pecado. Cuando terminó de pagar todas las deudas pasadas, presente y futura, se sacó la campera y pasó a ser Él.
Y el Espíritu Santo, según el libro de Efesios, el supereminente poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo y lo levantó de los muertos, lo levanta al tercer día. Antes de ser resucitado, la muerte se aparece y le dice: no podés salir de acá. Antes de que Él resucite, Satanás dice: no podés salir de acá. Pero Dios tenía este plan: quitarle las llaves de autoridad a Satanás antes de resucitar. Por eso cuando en Apocalipsis dice que estuvo muerto y vivo y tengo las llaves, cuando Jesús resucita dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero eso es cuando Él resucita. Antes no lo podía decir. Entonces, cuando resucita, antes de resucitar, la clave es esta. Jesús dijo a los discípulos: hay cosas que yo no le puedo explicar ahora, pero el Espíritu Santo va a venir y se las va a explicar. O sea, lo que estaba diciendo, hay cosas que yo no le puedo explicar porque Satanás va a escuchar y va a saber que él va a cometer un error y no lo va a cometer. ¿Cuál fue el error de Satanás? Matar a un justo. Imagínense, yo tengo una casa, quinta, tengo 10 esclavos. El esclavo no es dueño de nada. Legalmente yo me puedo levantar y matar un esclavo, 2 esclavos, 3 esclavos el día ese que yo quiera. Y la ley no me puede decir nada. ¿Por qué? Porque son esclavos. O sea, el esclavo no tiene derecho de nada. ¿La vida a quién le pertenece? A mí, a su amo. En el momento en que el hombre pecó, le entregó la autoridad de su propia vida aún a Satanás. Satanás podía matar a quien quisiese, porque el hombre era su esclavo, no había problema, Dios no podía intervenir. Solamente podía intervenir Dios como juez si Satanás mataba a un justo. Pero como no había justo en la tierra, Satanás podía matar y hacer guerra. El ejemplo sería así. Imagínense, yo tengo 10 esclavos, mato uno, tranquilamente la ley no me dice nada, pero pasa mi vecino, que no es esclavo, y yo lo mato. ¿Puede ahí la ley venir sobre mí? ¿Por qué? Esa era la trampa, el plan de Dios. Por eso Jesús dijo: yo entrego mi vida, yo doy mi vida. Por eso dice así, primer libro de Corintios capítulo 2, dice que hemos recibido la sabiduría de Dios, la que ninguno de los príncipes de este mundo conocieron, porque si hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. El error fue matar a un justo. Entonces, después que Él mata a Cristo, ¿sí?, legalmente Cristo puede reclamar lo que el hombre había perdido. Y dice Satanás, allí en el mismo infierno, en las oficinas mismo de Satanás. Capaz Satanás habrá estado, dale ahí con pitos y matracas, contento que mataron a Jesús el Salvador, y en un momento se aparece el Señor, pidiendo la autoridad del planeta, recobrando lo que nosotros habíamos, y resucita el tercer día. El velo del templo, diciendo Dios: ya no estoy enojado con ustedes. Esa es la gracia de Dios, porque alguien pagó, no me deben nada. Vengan, entren al trono de la gracia con confianza, entren con su papá, vengan, entren con confianza. Acá estoy yo esperándolo con los brazos abiertos. No debemos nada a Dios. Podemos pararnos delante de Dios y mirarlo como hijo y decir: papá, vos sos mi papá, y sentir los brazos de Dios. Hemos vuelto a casa. Hemos vuelto donde nosotros teníamos que estar. Ya no hay pecado que nos separa de Dios, porque la obra de Cristo fue perfecta. Y Él se merece toda la gloria. Y al tercer día Jesús resucita, pero
Pero antes de resucitar o mostrarse a sus discípulos, aparece una mujer y la mujer lo quiere abrazar y le dice: no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Y la Biblia en el libro de Hebreos nos muestra que Cristo al resucitar fue al cielo, al tercer cielo. Y allí hay un templo, un tabernáculo, no hecho como el que está abajo. El que está abajo fue tomado, porque a Moisés se le dijo: mira, haz uno igual allí en la tierra. Un tabernáculo no hecho de manos de hombre, sino uno celestial donde está Dios. Y entró Cristo por nosotros como hombre. Y no entró con un sangre de animales, sino que entró con su propia sangre. Como sumo sacerdote, ofreciendo su propio sacrificio, diciéndole a Dios: Señor, vos dijiste juicio, vos dijiste muerte, acá está la sangre, mi sangre por ellos. Si Dios no tomaba la sangre, no había perdón. Pero Dios tomó la sangre como un sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre. Dice que esa sangre nos santificó, nos limpió. Exactamente, dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son todas hechas nuevas. Es interesante que la traducción diría así: el que está en Cristo es una nueva especie. Eso está diciendo. El original dice: el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva especie. Una especie que nunca existió. Es una nueva criatura. Es Cristo. Porque ahora vivimos en Él. Nos movemos en Él. Su vida está en mí. Su naturaleza está en mí. Soy uno con Cristo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo ahora vivo, lo vivo por fe en la vida de Él que me amó, se entregó. Es una realidad que estoy en Cristo. Es una realidad que soy nueva criatura. Es una realidad que las cosas viejas pasaron. El pecado salió de mí. La enfermedad salió de mí. La pobreza salió de mí. Soy una nueva criatura y tengo una libertad totalmente nueva. Puedo caminar en esa nueva realidad, que es la libertad con que Cristo me hizo. Tomó la sangre y ahí comienza el nuevo pacto. Cuando Dios toma la sangre, Cristo vuelve a la tierra y habla con sus discípulos: vayan y prediquen el Evangelio. Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Que Dios me va a perdonar o que Dios ya me perdonó? ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Que Dios ya llevó sus enfermedades o que Dios nos va a llevar? ¿Que Dios nos va a prosperar o nos ha prosperado en Cristo? O sea, esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio. Cuando nosotros entendemos lo que hizo Cristo, la redención, entonces podemos sobre eso edificar. Yo puedo hablar de sanidad sobre eso. Yo puedo hablar de prosperidad sobre eso. Yo puedo hablar sobre libertad sobre eso. Bien, para terminar, Cristo resucitó. Y dice la Biblia, miren, acompáñenme por favor a Filipenses. Y ya terminamos. Filipenses, y ya estamos terminando. Si hay alguna pregunta, estamos para escuchar. Capítulo 2, versículo 5, y terminamos. Versículo 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres,
Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo. ¿Cuándo recibió un nombre sobre todo nombre Jesús? ¿Cuando resucitó o cuando nació en la tierra? ¿Jesús es nombre sobre todo nombre? Sí. Pero ¿cuándo recibió ese nombre sobre todo nombre? Según el versículo. Exacto. Cuando Él resucita, ahí se le da un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Antes Él tuvo que operar en la autoridad de Adán. Después de eso opera en una nueva autoridad. Fíjense, dicen los discípulos: Señor, ¿cómo vamos a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, le dice Jesús. Porque era el antiguo pacto. Pero después, cuando Él estaba a punto de partir, dijo: hasta ahora nada habéis pedido En mi nombre. en mi nombre. Está hablando de una nueva dispensación, una nueva forma de orar. Todo lo que pidieres en mi nombre será hecho. Estaba hablando del nombre que es sobre todo nombre. Y fíjense, seguimos leyendo, miren. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo resucita y se le da una autoridad mayor que la que tenía Adán. La autoridad que recibe Cristo ahora es una autoridad que Dios se la da. Y le dice: ahora tu nombre es sobre todo nombre. Y dice la Biblia que el nombre de Jesús tiene autoridad en el cielo, tiene autoridad en la tierra y tiene autoridad debajo de la tierra. Hay tres dimensiones en las cuales el nombre de Jesús tiene poder y tiene autoridad. Y dice la Biblia que ese nombre se nos dio a nosotros, para que nosotros ahora podamos regir con una nueva autoridad. No con la autoridad de Adán, sino con la autoridad de Cristo. Y ahora yo puedo decir en el nombre de Jesús. Y cuando digo en el nombre de Jesús, lo que está en el cielo me tiene que escuchar. Porque es un nombre sobre todo nombre y me ha sido dado legalmente. La iglesia recibió ese nombre para que podamos usarlo. Y cuando hablo en la tierra en el nombre de Jesús, todo tiene que obedecerme, porque el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre en la tierra. Y cuando hablo debajo de la tierra, en el mismo infierno, el nombre de Jesús hace que ellos me escuchen. Gloria a Dios. Somos la iglesia triunfante. Tenemos autoridad ahora, porque el nombre de Jesús nos pertenece. ¿Saben a quién le pertenece el nombre de Jesús? A usted. Es suyo. Vayan y expulsen demonios en mi nombre. Sanen enfermos. Podemos usar ese nombre que es sobre todo nombre. Ya. Qué privilegio, qué obra que hizo Dios. Si Adán estaba aquí, ahora yo estoy acá. Adán no se sentó a la diestra de Dios en el trono. Efesios dice que estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, al lado de Dios. Tengo autoridad de Dios, soy hijo de Dios. Y soy un espíritu con su Hijo. Gloria a Dios. Qué obra que hizo Dios, ¿no? Hay tres iglesias, y termino. La iglesia que está siendo perseguida y que está esperando que la situación cambie, porque Satanás viene sobre la iglesia y está siendo perseguida esa iglesia. Después hay otra iglesia, cuando uno escucha, que es la iglesia combativa, la que hace guerra y lucha contra Satanás. Pero hay una tercera iglesia, la iglesia triunfante. Esa iglesia sabe quién es en Cristo.
Esa iglesia sabe la autoridad que tiene en Cristo. Esa iglesia sabe que ahora puede caminar en la victoria que Cristo ha ganado para nosotros. Es la iglesia que reina. Por eso Pablo dice que los que reciben la justicia y la gracia de Dios pueden reinar como reyes. Yo felicito a la iglesia. Ustedes han sido portadores, son portadores de la revelación de la gracia. Ustedes son las personas que van a marcar este tiempo. Dios ha querido traer esa revelación y usted fue elegido. Y está recibiendo la revelación de lo que usted es y lo que puede hacer. Usted no puede hacer lo que a usted le parece. Usted puede hacer lo que Dios dice que puede hacer. ¿Y sabe qué dice Dios? Que usted todo lo puede en Cristo. Que usted ha sido llamado para reinar y para establecer la autoridad y el gobierno de Dios. Y donde usted se pare, el diablo tiembla. El diablo tiembla. Usted es la iglesia victoriosa, la iglesia triunfante, que sabe lo que Cristo ha hecho. Satanás fue vencido. Satanás fue vencido. Te damos gracias por este momento, Señor. Tal vez no se pudo explicar en toda su totalidad, Señor, tu obra tan perfecta, lo que tú hiciste. Oh Señor, pero tu Espíritu Santo va a traer luz y revelación sobre tu obra, sobre lo que somos en este tiempo. Sí, Señor, nos has dado autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, porque somos uno en Cristo. Nos has dado victoria de antemano. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias por Cristo, por haberlo sacrificado, Señor. Fue tan duro para ti, pero lo hiciste por amor a nosotros. Oh, gloria a tu nombre. Buraklama naraki alarakanda. Buraklanda rikamara kitalama narakoa kwarakama naitalama. Busamanai karama narakoa. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Buraklama nara. Burakanda rikamara kitalama nara kia. Mi siervo eres tú, dice Dios. Y frente a lo que estás enfrentando, no te desanimes, yo estoy contigo. No alcanzan a entenderte y sientes la soledad, que no hay respaldo. No te desanimes, dice Dios. Porque yo te aparté, yo te llamé. Yo estoy contigo. Hay mucho por hacer. Y lo vas a hacer, dice Dios. Tu sueño, tus proyectos, esa visión que yo te di. No temas por lo grande que es. Yo estoy contigo para concretarla. Sigue adelante, siervo mío, dice Dios. La puerta que yo he abierto delante de ti, nadie la va a cerrar. Sé que has pasado momentos difíciles, duros. Has pensado si yo te llamé. Has pensado si está bien lo que estás haciendo. Yo te digo, yo te llamé. No temas. Sigue adelante, dice Dios. Buraklama naraki alarakanda. Oh Señor, gracias por tus siervos. Son tan importantes el regalo que tú has dado, Señor.
Sigue bendiciéndolos. Sigue trayendo luz y revelación. Gracias por ellos. Gracias. Oh Señor, bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria. Bien, pastor.